Buenas, buenas. Buenas, ¿me escuchan? Buenos días, maestro. Sí, Buenos maestro, sí días, se escucha. maestro. Buenas. Pues bueno, les voy a explicar la tarea que no les pude explicar la clase pasada porque el internet no los dejó. Y les voy a explicar la tarea que es para esta semana y que quiero que hagan con la información que les vamos. A ver, permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Permítanme un segundo. Ok, permítanme un segundo, déjenme un segundo. Ok, la primera tarea de lo que van a hacer, si pueden ver mi pantalla, de todos modos se los voy a subir a Classroom. No, de hecho ya se los subí a Classroom. Ya les subí esta tarea, la van a encontrar en Classroom y la pueden consultar ahí. Les subí las imágenes y les subí los textos, ¿ok? Ok, Es el que dice propaganda nazi. así es la propaganda nazi. A ver, los nazis usaban la propaganda y la publicidad para llegar a la gente y distribuir su ideología en todo el mundo. Eso es lo que los nazis utilizaban propaganda, ¿ok? Para que todas estas ideas que ellos tenían pudieran convencer a las demás personas, a jóvenes como ustedes o adultos como yo. Intentaban convencer a todo el mundo de que ellos eran los buenos y que el mundo podía cambiar gracias a ellos. Por supuesto, era una mentira. De hecho, el publicista de Hitler dijo una frase que es muy famosa, que dice así: una mentira repetida correctamente 1000 veces se convierte en realidad. ¿Ok? Maestro, Dime. em, solo quiero aclarar una duda, si es cierto o no. Veo que, pues, Hitler, pues, mataba a los, ¿cómo se dice? Am, Judíos. se me fue. Judíos, perdón, sí, gracias. Había ¿cómo se llama? Tal vez un mito que Hitler era un judío, pero no lo que... Ok. No, Hitler no era judío. Hitler era austriaco. Hitler era austriaco, pero no era judío. O sea, hasta eso, no era 100% alemán. Era austriaco, pero sí exterminó a los judíos. Creo que su abuela o su bisabuela era judía, pero él era cristiano. Él no era judío, él era cristiano. Eh, ¿Alguien tiene otra duda? No más, solo era eso, gracias. Ok, no, creo que creo que una abuela era judía, pero Hitler era cristiano. Y, ok, los nazis usaban la propaganda y la publicidad. A ver, algo que no entiendo es por qué los memes de Hitler y la escuela de arte. Porque Hitler, antes de ser un dictador, intentó entrar a la escuela de Bellas Artes. Intentó entrar a la escuela de Bellas Artes y fue rechazado. No fue aceptado. Él quería ser pintor. Fue rechazado como pintor y prácticamente después de haber sido rechazado, se vuelve militar, se vuelve político. Y pues prácticamente, pues dicen que si lo hubieran aceptado en la Escuela de Bellas Artes, se hubiera vuelto pintor y no hubiera iniciado la Segunda Guerra Mundial. Un buen Maestro, genocida. exactamente.
Maestro, en la libreta se hace la tarea, lo pueden hacer en la libreta o lo pueden hacer en computadora. Si lo hacen en libreta, se ganan automáticamente 2 puntos extra. ¿Ok? Si lo hacen en libreta, se ganan automáticamente 2 puntos extra. Entonces, miren, van a elegir 2 de las imágenes que puse aquí. Miren, todo esto es propaganda nazi. Todo esto es propaganda nazi. Las imágenes se las subí a Classroom, ¿ok? Van a escoger 2 de las imágenes y me van a contestar lo siguiente. ¿Qué características del fascismo podemos encontrar en la propaganda? ¿Qué valores o ideas se resaltan? Es decir, van a contestar, el inciso A lo van a contestar por cada una de las imágenes que ustedes elijan. Si van a elegir 2, entonces el inciso A se va a responder 2 veces. ¿Entendieron? ¿Qué características, por ejemplo, si agarran esta foto, por ejemplo, ¿qué características del fascismo podemos encontrar en la propaganda? Pues bueno, aquí empiezan a tirar choro, ¿no? Pues bueno, el partido único, que era el partido nazi, el poder de un... imágenes vamos a agarrar? Sí, le subí las imágenes. Las imágenes se las subí. O, por ejemplo, no, miren aquí ¿Perdón? Puedo agarrar una imagen, o sea, de la tarea. Esa es la idea. Van a agarrar 2 imágenes de la tarea. Le subí las imágenes. Le subí las imágenes. En el Classroom, estas imágenes las van a encontrar. Entonces, ustedes van a escoger 2 imágenes de las que les puse y van a responder estas preguntas. ¿Qué características del fascismo podemos encontrar en la propaganda? En la imagen que tú escogiste. ¿Y qué valores o ideas se resaltan? ¿Ok? Y por último, el inciso A me lo van a responder por cada imagen que elijan. Es decir, me lo van a responder 2 veces. El inciso B, con una vez que me lo respondan, basta. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al ascenso del fascismo? ¿Ok? Todo esto lo vamos a explicar ahorita. Todo esto lo vamos a explicar en este momento. ¿Ok? ¿Qué características del fascismo podemos encontrar en la propaganda? ¿Qué valores o ideas se resaltan? ¿Y cuáles fueron los factores que contribuyeron al ascenso del fascismo? ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver en esta clase y la que sigue. Y ya vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes, van a escoger las imágenes que les subí en el Classroom. Les subí 5 o 6 imágenes de propaganda. Ustedes van a elegir 2. ¿Ok? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió la tarea? ¿Saben qué van a hacer? Sí, maestro. ¿Ya entendieron la tarea? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tiene dudas? Bueno. No, profesor. Si nadie tiene dudas, vamos a comenzar el tema del fascismo, ¿ok? Y vamos a ver las características del fascismo para que ustedes puedan hacer su tarea. Vamos a ver las características del fascismo. Permítanme un momento. Permítanme un segundo. Ok, vamos a comenzar a hablar sobre el fascismo. Bueno, como lo que no les pude comentar la clase pasada porque no tuvimos internet es lo siguiente. Después de que el socialismo acaba la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Acaba la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión está en todo lo que da. La crisis del capitalismo está en su peor momento. De tal manera que el capitalismo está cayendo y el socialismo está surgiendo como poder político. Y lo que va a ocurrir es que en Europa va a surgir una nueva ideología. Una nueva ideología que se va a expandir por todo
todo el continente y que se va a llamar el fascismo. ¿Ok? Tenemos datos curiosos aquí. ¿Ustedes sabían que Adolf Hitler tenía una niña judía favorita? Hitler era medio pedófilo. Hitler tenía problemas muy graves con la gente pequeña. Enfermo. Sí, incluso se casó con su sobrina y que se enfrentó contra su hermano. Ah, lo de su hermano de Hitler no lo sabía. ¿Tenía hijos Hitler? No estoy seguro. Me parece que sí tuvo hijos. Me parece que sí tuvo hijos, pero no estoy seguro. El fascismo italiano, Maestro, ¿qué pasó? ¿por qué? O sea, ¿por qué mataba a los judíos? Porque no eran alemanes. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pensaba el fascismo. Surge el fascismo en toda Europa, ¿ok? Y empieza a volverse muy popular, empieza a hacerse muy famoso. Surge el fascismo como la tercera vía. Ya vimos el capitalismo y el socialismo. El capitalismo y el socialismo estaban divididos y ahora va a surgir una tercera vía, que es el fascismo. Como ya dije, la Gran Depresión evidenció los graves problemas del capitalismo y, por supuesto, muchos europeos estaban en contra del socialismo. De tal modo que los europeos comienzan a crear una nueva ideología, comienzan a crear una nueva forma de pensar que no sea ni capitalista y que tampoco sea socialista. Y desarrollan el fascismo, una nueva ideología. El fascismo tiene ciertas características, ¿ok? De hecho, hasta la fecha, el fascismo todavía existe. A mí se me ocurre el presidente de Brasil, Javier Bolsonaro, es un fascista. El presidente de Brasil es fascista. El presidente, por ejemplo, de lugares como El Salvador, es fascista. Y hay mucho fascismo actualmente. Pero, ¿qué es el fascismo? El fascismo es una ideología. El fascismo surgió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Así es, como en la Primera Guerra Mundial empieza la Gran Depresión y los países capitalistas y socialistas comienzan a pelear, pues surge el fascismo como una tercera vía. ¿Cuáles son las características del fascismo? Tomen nota para su tarea. Esto les va a servir para su tarea. Entonces pueden tomar foto, pueden tomar captura, pueden tomar nota. Las características del fascismo. El fascismo es totalitario. ¿Qué significa que sea totalitario? Que todo el poder va a caer en una sola persona. El poder solo lo va a tener el dictador. Todo el poder, el que va a dictar las leyes, el que va a dictar todos los cambios políticos, va a ser el dictador. Es una sola persona, es el que tiene todo el poder del gobierno. ¿Ok? No es como el capitalismo. Recordemos el capitalismo, recordemos el socialismo. El capitalismo dice, la economía debe estar gobernada por los capitalistas. El socialismo dice, la economía debe estar gobernada por el gobierno. El fascismo dice, la economía debe estar gobernada por una sola persona. Una sola persona es la que va a tener el poder total, por eso se llama totalitarismo de todo el país. ¿Ok? El fascismo es totalitarista. El fascismo es racista. Y eso me lleva a contestar la pregunta de Isaí Moguel. Isaí me hizo la pregunta, ¿no? Bueno, no importa. El fascismo es supremacista blanco. Recordemos las clases pasadas. El fascismo era, recordemos en la época del imperialismo, cuando los europeos comienzan a destruir a las demás culturas porque ellos pensaban que solo los blancos podían ser superiores. ¿Qué hace el fascismo? Retoma el mito de la raza superior y quien dice, bueno, pues los blancos son los superiores. Los blancos son los que deben gobernar a todos. Entonces los fascistas son racistas.
Los fascistas recuperan el mito del supremacismo blanco. O sea, dejaban a los negros a un lado, exactamente, y no solo a los negros, dejaban a un lado a los judíos, dejaban a un lado a todas las culturas que no fueran europeos, los eslavos, los judíos, los negros, incluso mataban homosexuales, a los latinos, a los latinoamericanos los consideraban seres inferiores, a los socialistas. ¿Por qué? Porque ellos recuperaron la idea del supremacismo blanco. Recordemos que el imperialismo europeo creía en el supremacismo blanco y los fascistas lo recuperan. Ahora los únicos que van a gobernar van a ser los europeos y ellos tienen el derecho, eso creían, de destruir a las demás culturas. Entre ellos a los latinoamericanos, entre ellos a los negros, entre ellos a los judíos. De hecho, los judíos serían los más perseguidos por el fascismo. El fascismo era antilibre mercado. Tomen nota, la economía era cerrada. Si el capitalismo decía, tenemos que comerciar todos con todos. Todos debemos comerciar, todos tenemos que hacernos ricos. El fascismo dice, no. La economía es cerrada. El dinero se va a quedar aquí. Nadie va a comerciar con nadie. Alemania no va a comerciar con Francia, no va a comerciar con Inglaterra. La economía se va a quedar aquí, como Bolsonaro en Brasil, como Donald Trump en Estados Unidos, que era anti-libre mercado. Dicen, no, el dinero se va a quedar aquí. Nadie va a vender, nadie va a exportar, nadie va a importar. Todo se va a quedar aquí en el país. Otra característica del fascismo es que creían en un partido único. Es decir, el partido fascista era el que tenía el control ideológico. Es decir, solo había un partido. No es como en México que hay muchos partidos, ¿no? Está Morena, está PAN, está el PRI, el PRD, todos los partidos. No. Ahora solo hay un partido. Y ese partido es el que va a nombrar al líder y es el que va a gobernar absolutamente todo. Son los que tienen el control ideológico, ¿ok? El partido, solo hay un partido. No es democrático. No es como en México que hay muchos partidos y los partidos compiten por ver quién va a gobernar. No. Solo hay un partido. Usualmente el partido fascista. El fascismo es militarista. Es decir, el fascismo dice que la única manera de tener el control de la población es con militares, ¿ok? A los niños hay que enseñar. ¿No se podía crear otro partido? No se podía crear otro partido. Solo había un partido y controlaban todo. El fascismo era militarista. Es decir, ellos creaban que el ejército eran los que tenían que gobernar al pueblo. De hecho, muchos de los gobernantes fascistas, supongo que lo plomeaban. Sí, de hecho Hitler mató a muchos miembros del Partido Comunista. Los mandó a matar porque pues eran la competencia, por así decirlo. El fascismo era militarista. De hecho, muchos de los fascistas eran militares. Y ellos decían que solo el ejército podía controlar a la población. El ejército tenía el derecho de llegar con la gente y matarlos, de secuestrarlos, de violar a las personas, de torturarlas, porque el ejército era el control de la población. Solo el ejército podía controlar a los rebeldes, a la gente que se salía del huacal. Y de hecho los fascistas le dan todo el poder al ejército. El ejército tiene todo el poder y gastan mucho dinero en armas y dinero y ejército. Valeria Marín dice, qué horror. Sí, y todavía hay países fascistas. Eran religiosos. Eso es algo muy curioso. Los fascistas eran sumamente religiosos. Me pregunta Joan Damián, ¿han visto lo de Corazones de Hierro? No, es la película de los tanques, ¿no?
pero no lo he visto. Los fascistas eran religiosos. De hecho, muchos fascistas le regresan el poder a las iglesias cristianas, ya sea el catolicismo o ya sea el cristianismo evangélico. Los fascistas son sumamente religiosos. La religión va a volver a tener poder en la sociedad. Y más, quiero que vean algo. Miren, en el círculo del capitalismo, la religión no tiene ningún valor. Esto es el símbolo del círculo del capitalismo, los capitalistas, instituciones y sociedad. La iglesia, para los capitalistas, la iglesia no era importante. Era, ok, la iglesia está muy bonita ahí, pero no es importante en la economía. Eso es lo que decían los capitalistas. Los socialistas decían, la iglesia está muy bonita ahí, pero no es importante para gobernar. Eso es lo que dense cuenta, una de las pocas cosas en las que coincide el capitalismo y el socialismo es que la iglesia no es importante para gobernar. ¿Y qué hacen los fascistas? Los fascistas le devuelven el poder a las iglesias cristianas, así sea la iglesia católica o así sea las iglesias evangélicas, las iglesias que no son católicas. Me preguntas, ¿eran ateos? No necesariamente. El capitalismo y el socialismo no necesariamente eran ateos, pero no consideraban que la iglesia tuviera un papel para gobernar a la sociedad. ¿Ok? Los capitalistas decían, bueno, la iglesia está bien ahí, pero no hace falta para generar dinero. O sea, para generar dinero necesitas a los capitalistas, no a la iglesia. Los socialistas decían, para generar dinero necesitamos al gobierno, no a la iglesia. No es que estuvieran en contra de la religión, es que no lo veían como un punto importante. El fascismo va a regresarle el poder a las iglesias cristianas. Y no cualquier iglesia, a las cristianas específicamente. ¿Ok? De hecho, por eso es que empiezan a matar judíos. Porque si lo piensas bien, todas esas culturas que no son cristianas, que son pecadores para el cristianismo, automáticamente se vuelven paganos o herejes. Y eso es lo que llevó a Hitler a exterminar a los judíos, a los musulmanes, a los eslavos y a muchas otras culturas que no compartían la visión del mundo cristiano. Si se dan cuenta, el fascismo es un regreso al antiguo régimen. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta de que el fascismo es un regreso al antiguo régimen? Es decir, el antiguo régimen decía que los reyes tenían que tener todo el poder. El fascismo no cree en los reyes, pero dice, el líder tiene que tener todo el poder. El líder es el que tiene que gobernar. El antiguo régimen decía, la iglesia es la que tiene que controlar al pueblo. ¿Y qué dicen los fascistas? La iglesia tiene que regresar, tiene que ser un poder. ¿Ok? Entonces miren, el fascismo es un regreso al antiguo régimen. Por eso el fascismo es muy contrario al capitalismo y al socialismo, porque propone cosas muy diferentes. Y había gente que apoyaba a Hitler. Sí, de hecho a Hitler lo apoyaban mucho por la propaganda. Él gastaba mucho dinero para hacer que la gente crea en su política. Por eso Hitler era muy peligroso. Él abrió escuelas, él abrió hospitales y todo con la función de que la gente empiece a creer en el fascismo. El fascismo también era nacionalista, rechazaba a los extranjeros. Piensen en Donald Trump. Donald Trump que decía, los mexicanos fuera, los centroamericanos fuera, hay que hacer Estados Unidos grande otra vez. Era nacionalista. El fascismo es nacionalista, rechaza a los extranjeros. De hecho, van a ver que en la tarea que les marqué, hay imágenes de propaganda en donde se ve gente de otras razas, gente judíos, gente chinos, y se ven que los están como golpeando, los están como explotando, ¿no?
Otra característica del fascismo es que creían en un líder. El líder era el jefe carismático. El líder controlaba todo, ¿ok? El poder caía en el jefe. El jefe era el líder carismático. Él era el que movía a la gente. Él era el que hablaba en público. Él era el que convencía a las masas. Por eso cuando vean las imágenes de la propaganda nazi, van a ver que Hitler ocupaba un lugar muy especial. Y era anticomunista. De hecho, los nazis, así como mataban judíos y mataban negros, también mataban socialistas. Todo lo que tuviera que ver con socialismo, los mataban. Ese líder era Hitler, ¿no? Sí, de hecho, hubieron muchos líderes. Por ejemplo, el fascismo, es lo que les iba a decir. El fascismo se expande por toda Europa. ¿Puedes regresar a la otra diapositiva? Sí. El liderazgo caía en un jefe carismático, que era el que controlaba el poder y era el rostro del movimiento. Y era anticomunista. Y así como Hitler era el líder del movimiento nazi, teníamos a otros líderes como Benito Mussolini en Italia y teníamos otros líderes como Franco en España. Y todos pensaban en lo mismo, eran religiosos, eran militaristas, eran racistas. ¿Ok? Y voy a pasar a la siguiente imagen. Ya está, maestro. Sí. El fascismo comienza a expandirse en Europa, lo que les iba diciendo, gracias a Benito Mussolini en Italia. De hecho, aquí hay una imagen. Miren, ahorita regresamos a esta imagen, ¿ok? Este era el mapa de las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial. Este es el mapa de las potencias ahora con el fascismo. Miren, tenemos a Hitler en Alemania, tenemos a Benito Mussolini en Italia y tenemos a Franco en España. Todos estos hombres eran fascistas. De hecho, el fascismo en Alemania se le llama nazismo. Nazismo significa fascismo. Entonces, cada vez que hablemos de los nazis, estamos hablando de los fascistas alemanes, ¿ok? Cada vez que hablemos de los nazis, estamos hablando de fascistas alemanes. Maggie Guevara nos dice, la película El niño con pijama de rayas y La vida es bella habla igual sobre lo que era la era de Hitler al poder. Sí, hay muchas películas de esto. De hecho, la lista de Schindler, por ejemplo, también es muy triste, cómo los judíos tenían que esconderse en las fábricas, en el fondo de las fábricas para no ser atrapados y exterminados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si lo había visto, que hay judíos que no los mataban, pero eran esclavos de Hitler. O sea, era una con otra. Ok, esclavitud. O a veces hasta violaban a los judíos, sean hombres o mujeres. O sea, no te mato, pero haz todo lo que yo hago, ¿no? Pues sigue siendo esclavo de Hitler. Qué salvajada. No lo dudo para nada. El fascismo fue una cosa durísima. Las crónicas de cómo vivían los judíos en los campos de concentración son espantosas. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo que hizo Hitler en Europa, todo lo que hizo Hitler en Europa, los europeos lo hicieron en África. Los europeos lo hicieron en América. El único motivo por el que Hitler es tan famoso es porque él hizo lo que los europeos venían haciendo en África, él lo hizo en Europa. Pero esto que ustedes estamos hablando de cómo violaban a las personas, cómo las mataban, los mataban en masas, eso fue lo que hicieron los europeos en la época del imperialismo. O sea, Hitler... Y de hecho, maestro, dime. De hecho, había militares o hasta el propio Hitler que tenía relaciones sexuales con las mujeres judías y no aceptaban que eran sus hijos. Y mataban a los bebés. Y los ponían al horno, ¿no? Pero algo así. Sí, algunos los quemaban, algunos les rociaban veneno. Era una salvajada. Y insisto, y Hitler es famoso. Lo que hizo Hitler en Europa es lo que hicieron los europeos
en la época del imperialismo. Es más, Hitler, todo lo que está haciendo Hitler, el supremacismo blanco, el cristianismo radical, esta idea de pensar que de exterminar, eso es consecuencia del imperialismo. Todo lo que Hitler está pensando en este momento es como pensaban los imperialistas. Hitler no inventó nada. Hitler solo tomó las ideas del imperialismo y las aplicó en Europa. Hitler no inventó nada. Hitler no inventó nada. A ver. Profe, ¿qué tan cierto es eso de que los calcinaban? Eso es totalmente cierto. Los metían en campos de concentración y los quemaban. Algunos sí. A los niños los metían en autobús y ahí los quemaban, sí. También los mandaban a hornos para después quemarlos, sí. Los judíos eran sirvientes de los militares, sí. De hecho, no se suicidó. A Hitler no lo atrapan, Hitler se suicida. De hecho, cuando vamos a hablar de Hitler cuando veamos el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y pues bueno, lo que les queda un minuto de clase y pues bueno, la versión alemana del fascismo era el nazismo, ¿ok? Y bueno, nos queda un minuto y ya vamos a comenzar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a comenzar a hablar de los bandos que se van a armar, ¿ok? Pero bueno, mañana vamos a seguir hablando de este tema y espero su tarea para la próxima semana. ¿Ok? Ese es un tema muy apasionante. Entonces, mañana vamos a seguir hablando de Hitler y vamos a comenzar con la guerra. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos mañana. ¿Ok? Mañana seguimos hablando de Hitler. Nos vemos mañana y espero su tarea para la próxima semana. Tienen chance. Sí, maestro. Hasta luego, profe. Bueno, maestro. Hasta luego, maestro. Nos vemos.